de vuelta en 7 Magazine en las 7 de La Rioja y esta tercera parte de nuestro programa la vamos a dedicar a los libros y al cine. Centro Comercial Experience Parque Rioja te ofrece la información de cultura y ocio en 7 Magazine. Está ya con nosotros Francisco Tapia Fuentes. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido, que viene a presentar este libro juego que se llama Zona Límite. Correcto, así es. Zona Límite, que es la tercera parte de una serie de libros que se van siguiendo. Es un libro juego. Un libro juego es un libro en el que no solamente eliges tu propia aventura, sino que hay muchas acciones que vienen determinadas por lanzamiento de dados, por la utilización de elementos externos como pues una hoja de personaje como esta, en la que hay una serie de habilidades. Entonces uno tiene que construir el personaje y luego jugar ese personaje. La ventaja es que en la serie que se llama La Saga del Merc te puedes llevar el personaje de un libro al otro con sus habilidades, con objetos que hayas encontrado, pero también con contactos, con enemigos. Igual en otro libro, si conociste a fulanito, depende de cómo hayas quedado con fulanito, igual la siguiente escena puede ir muy bien o puede ir muy mal. Entonces se busca que tenga no solamente cierta continuidad, siendo libros independientes, sino que haya la posibilidad de que tus acciones realmente repercuten en cosas que pueden ocurrir después. Y de hecho, en Zona Límite hay consecuencias de sucesos que ocurren en el libro 1 y en el libro 2. Tiene que ser muy complejo, como me lo parece, escribir un libro juego, porque claro, aquí no hay nada cerrado, aquí tienen que cuadrar demasiadas cosas. No sé si cuando lo vas escribiendo en esa tarea de creación, tienes que tener unos esquemas para que todo cuadre. No sé si es complejo. Pues sí, la verdad es que es muy difícil, porque no solamente es escribir el texto, sino llegado a una situación, ¿qué haría una persona? Entonces, para que no cante mucho, que no sea muy dirigido del punto A al punto B, pues hay que pensar en cosas que podría hacer un personaje. Desde imagínate que llegas a una taberna donde te está buscando un cazarrecompensas, pues puedes ir de buenas o puedes ir de malote. Entonces, claro, depende, igual vas de malote y la lías, y entonces la tienes, o puedes ir de persona más perfil bajo, a ver qué pasa, a ver qué me entero, que luego al final se puede montar igualmente, porque tú estás pidiendo tu bebida y tal, y te plantan una mano en el hombro, fulanito de tal, y ya entonces se puede liar. Entonces, por ejemplo, ahí en Zona Límite se puede, de hecho, incluso he dado una vuelta más al concepto, porque puedes llegar a trabajar para 3 patrones distintos, lo que significa que pueden ser 3 objetivos distintos y crearte enemigos distintos de cara al futuro. Entonces, es muy complicado. Lo que se hace yo hago un plano con todas las secciones, como los cromos de los niños, que hacen las listas para... A ver, este lo tengo y digo, tiene que tener 200 secciones, porque no va por páginas, va por secciones. Vale, pues de la 1 a la 5. Y aquí, tener en cuenta, el árbol de decisiones es complicado, pero las tienes que tener en cuenta todas. Y, por supuesto, estar abierto a reescribir, volver a pensar, pues mira, a ver, esta decisión me parece que no lleva a ningún sitio. Y luego viene el testeo. Hay que testearlo, hay que repetirlo, porque a veces puede dar lugar a que tú puedes hacer unas acciones, pero el jugador puede ser que es más espabilado que cualquiera de los que escribimos librojuegos, pues dice, oye, ¿y si hago esto hago trampa? Y paso 20 veces por la misma zona y me llevo 20 veces el mismo tesoro. Si no hay un mecanismo de control. Claro, esto lo tiene que testear alguien externo al escritor. Claro, normalmente los testeo yo, porque eso significa que los dejo en barbecho meses, ¿vale? Y luego me vuelvo a poner. Porque yo soy el que dice, pues aquí tendría que haber este fallo, y luego aquí tendría que haber, yo hubiera hecho esto. Entonces es cuestión de volver a revisar tiempo todo. De margen para reflexionar. Para que se quede, sí. Como nota de color, Rescate en Remsis, que es el primero, lo escribí con 13 años. Claro, no ese. Luego cuando tú lo abres con tus 40 años, abres el primero y dices, vaya chufa. Pero la idea estaba. Y la verdad es que es el más sencillito, pero es una misión de infiltración. Tienes 73 secciones solo, pero ahí te puedes liar a palos. Yo te dejo que te líes a palos. Entras en un sitio, perfecto. Igual sales trasquilado. Igual hay que tener otras opciones. Y de hecho hay una habilidad que es presencia, que va para todo lo que sea hablar, todo lo que sea convencer, todo lo que sea explayarse. Por favor, señor guardia, no me ponga una multa. Tirada de presencia.
frente a la presencia del guardia. Claro, si el guardia además está cabreado, pues la dificultad es mayor. Y luego va apoyado con unas habilidades como puede ser charlatán, pues en este caso vendría muy bien charlatán, pero hay otras habilidades que, bueno, tienen que ver con cosas que puedes necesitar en algún momento. La verdad que es una realidad un poco desconocida, el tema de los librojuegos, ¿no? Sí. ¿Va calando poco a poco? Caló en los años 80. ¿Sí? El concepto de librojuego, todo el mundo conoce los libros rojos de Elige tu propia aventura, eso ya estaban. El concepto de librojuego aparece, la palabra game book aparece en El hechicero de la montaña de fuego, que es un libro juego, el primero, que publican 2 británicos, que luego serían los dueños de la hoy, no voy a decir todopoderosa, pero casi, Games Workshop, que es una compañía que hace juegos, hace películas, hace un montón de cosas. Los chicos empezaron en una tiendita con un taller haciendo miniaturas para sus juegos y decidieron hacer un juego de rol para un solo jugador. Y surgió El hechicero de la montaña de fuego, y le llamaron Game Book. Entonces, a partir de ahí, Penguin Books empezó a publicar esos Game Books. Luego llegaron a España, de la mano, estamos hablando del año 1984. Llegaron a España de la mano de Altea Junior. Y Altea Junior los sacó con un formato que es, bueno, pues yo he querido, el formato, la caja, de hecho, de la maquetación de la cubierta es muy similar a lo que utilizaba Altea Junior en todas sus colecciones. Y entonces fueron muy populares en los patios de los recreos. Claro, ya no eran el juego de que si tú abres la puerta y te encuentras con el monstruo, o no, o igual no, porque ya dependía del azar, dependía de lanzamientos de dados, dependía de muchas cosas. Luego hacia los años 90 el boom cesó. Hacer un libro juego es caro, hacer un libro juego es complicado. Yo estos los testeo yo, pero realmente si los testeara otra persona tendría que pagarle, porque claro, sale caro. Tienen que llevar ilustraciones. Bueno, esta colección, tenemos otra colección en la editorial que imitan a las novelillas de Duro y entonces esos no llevan ilustraciones, pero en general sí. Entonces, claro, es caro. Hacer un libro juego es caro para el rendimiento que se le saca. Si fuera una novela la puedes vender más barata y sacas mucho más margen. Aquí no, aquí hay pues mucha gente que come en el camino. Entonces, bueno, dejaron de ser populares, fue el boom de las consolas. Eso te iba a decir, dejaron paso en los 90 a los videojuegos. Correcto, fue el paso a las consolas. Y el paso a las consolas fue lo que dejó estos libros apalancados. Nunca llegaron a marcharse. Pero bueno, hubo intentos de reflotarlos y demás, y al final se hundieron todos. Y dejaron de hacer, porque había muchísimas colecciones. En España hubo muchas colecciones. Del Señor de los Anillos, una que se llamó La Saga del Cruzado, una que se llamó Lobo Solitario del británico Joe Dever, bien digo. Hay como una treintena de libros. Aquí solamente se publicaron primero 6, luego hasta el 12, hasta el 11, porque en el 12 Altea Junior cerró y nos quedamos muertos. Se ha mantenido gracias a fans que los han ido sacando en redes y demás. Pero realmente hay escritos una treintena. ¿Y tú cuándo diste con estos librojuegos? Bueno, decías a tus 13 años que ya escribiste tu primer librojuego. Pues fue casualidad, fue en un campamento que me dijeron, oye, hay unos libros muy chulos. Yo estaba acostumbrado a los de tipo Elige tu propia aventura y demás, y descubrimos que había pues unos librojuegos que se tiraban dados. Entonces, bueno, pues lo primero que haces, te vas a la librería del barrio, que era librería Canseco, y dije, librojuego, ¿vale? Y me hice con uno que se llamaba La Ciénaga del Escorpión, en el que además podías escoger servir, y tiene un poquito, servir a 3 patrones distintos, a uno del bien, a uno del mal y a uno neutral. Y me gustó la idea, y empecé a coleccionarlos, prácticamente, pues bueno, mis ahorros se iban en eso. Y luego pues decidí, pues ¿y por qué yo, que me daba por escribir cositas, por qué no hago algunos? Y tengo algunos pinitos, tengo una caja llena de manuscritos, de cositas, y uno de ellos, pues bueno, esto de la saga del Merc salió y la verdad es que fue saliendo adelante, porque es toda una ambientación. No solamente son estos 3 libros a los que les faltan otros 3 para terminar la saga del Merc, es que en mis relatos, por ejemplo, en el último que sacamos del Mercader de Venus, mi relato está basado en este universo. Si te fijas, dentro del libro, a las últimas páginas hay un glosario. Ese glosario es de términos que hablan los personajes y que no tienen por qué salir directamente en el libro. Son glosarios de la ambientación y te dice, por ejemplo, yo qué sé, Avenida Iobis. Esto es como pasear por la Avenida Iobis.
¿Qué será esto? Pues no, es un sitio donde hay en la Tierra, donde hay un grupo escultórico de 50 metros, que es donde hubo el primer avistamiento, contacto con alienígenas y demás. Y la ambientación va de space opera. Y bueno, es una space opera en la que la humanidad se hace una globalización a las malas, que se llama la gran reunificación del tercer milenio. Aquello es una sarta de palos. Pero al final todo el mundo acaba teniendo una cultura. Se unifican y deciden conquistar el cosmos por diversos métodos, hibernando gente, mandando naves generacionales y tal, hasta que dan con la tecnología de hipersalto, saltar de un punto a otro del universo en relativamente pocos meses. Ya no hace falta congelar a la gente, aunque sí que los duermen, y así fueron terraformando mundos, convirtiéndolos en algo parecido. Instalas una máquina que introduce una atmósfera, que igual mueve el núcleo para que tenga un campo magnético, con lo cual, bueno, pues son planetas con más o menos gravedad, más o menos una cantidad de oxígeno apreciable, y la gente vive allí. Y en un momento determinado entramos en contacto con... se crea la Gran Federación de Sistemas Terraformados y entramos en contacto con los alienígenas y nos admiten. Y esto es como la entrada de España a la Unión Europea. Oye, este tema galáctico no es el que tratas aquí. Sí. ¿También? Desde luego, sí. Eso es la zona límite. Zona límite es el borde del espacio humano. El espacio humano de la Federación de Sistemas Terraformados tiene unas leyes, porque para entrar en la Gran Confederación necesitas... ¿Tiene usted saneada la economía? Sí. Pero no hay piratería. No. Ni contrabando. No. Ni mundos que pasen hambre. No, no, señor, jamás, jamás. Pasamos con el 5 la nota de vamos a entrar, ¿no? Para el resto de alienígenas que llevan 3.000, 4.000 años, pues somos unos monos que acaban de llegar al espacio. Pues la zona galáctica que no nos podemos perder. En zona límite es el borde donde tienes piratas, contrabandistas. Si te fijas en la cubierta hay un cyborg. Hay cyborgs, porque aquí hay... Entonces, los cyborgs, pues... tienen una serie de leyes muy restrictivas. En la zona límite hay casinos. De hecho, uno de los objetivos secundarios del juego, aparte de no morirte en el camino y descubrir, hay una trama muy truculenta de cyborgs que buscan otras cosas, tienes que conseguir dinero, porque te quedas sin dinero. Y entonces tienes que entrar en los casinos y hay distintos juegos de azar en los que puedes probar y jugar. Y si ganas determinada cantidad de dinero, tienes una serie de puntos. Oye, hablando de casinos, ¿todos requieren de jugar con dados? Sí, estos sí. Esta serie sí. Son librojuegos con sistema. Es más, el sistema lo hemos empleado en presentaciones, en jornadas de rol, partidas de juegos de rol con 6 jugadores. 6 jugadores jugando una aventura con este sistema, y la verdad es que funciona muy bien. Es un sistema sencillito. Claro, de estos libros siempre los puedes retomar y volver a leer, siempre es distinto el enfrentarte a cualquiera de estos libros. Correcto, porque luego siempre yo procuro dar distintas, aunque pases por un mismo punto, dar distintas opciones, que tengan distintas opciones de que ocurra un curso de acción. Puedes que tengas control tú, o puede que sea un control de tira un dado. Hay un sitio donde se va a montar un follón en un sitio, ¿vale? Tira un dado. Mira, si sale el 6, pasa al tal. Si sale el 1 o el 2, pasa al tal. Entonces, bueno, esa es la manera de hacer que sea un poquito la historia interminable de Michael Ende, el libro sin fin, pues aunque al final te los acabas conociendo, pero la idea es que cada vez que se lea sea una aventura diferente, si no, no tiene gracia. Claro, eso implica que nosotros estamos aquí y planificar una serie de acciones de que estamos aquí, pero podíamos haber estado aquí en otro momento, o podía haber pasado otra cosa en la calle. Podría haber estado lloviendo, podría haberme quedado con estos libros convertidos en una masa de papel. Entonces tendríamos que hablar otra cosa. Pues hay escenas que son calcadas, pero son distintas, y el lector tiene que leerlas bien. ¿Cómo se engancha el lector con estos libros? ¿Es fácil una vez de que te sumerges en estas atmósferas? Sí, ¿continuar? Porque, a ver, es fácil porque es una manera de traer a la gente a la lectura. Sobre todo a los chavales. Los traes, es genial, porque es genial. Tú puedes elegir tu destino, pero al mismo tiempo tienes luego que hacer cuentas. Tienes que hacer una serie de operaciones y ¿voy a poder superar este obstáculo? Igual no. Igual me lo tengo que plantear. Tienes que gestionar un inventario. Te puedes quedar sin comida, te puedes quedar sin munición. O puedes necesitar una llave para abrir una puerta y no la has conseguido. Entonces, claro, eso engancha al lector para hacerlo, porque realmente buscas no solamente ver cómo termina, que claro, estos terminan siempre en un final en el que enganchas con el siguiente libro.
Pero da igual, el camino en el que hayas llegado ahí es una trama, y de hecho hay subtramas. La manera de enganchar al lector es jugar mucho con el cliffhanger, con ¿qué pasará si pasa el número tal? Es mantener el interés. Tú tienes que mantener el interés, que sea un juego, que al mismo tiempo sea una novela, porque hay párrafos que tienen textos, tienen diálogos, es ver qué pasa con los 3 personajes que hay ahora mismo en esos libros, las relaciones que tienen entre ellos. Ya ha habido quien me ha comentado que está harto de uno de los personajes. Digo, correcto, es que lo he hecho odioso. En el primero apenas aparece, pero en el segundo empieza a ser cargante y en el tercero es realmente odioso. ¿Y así enganchas a tus alumnos porque tú eres profe? Pues sí, con eso... ¿Enganchas así a la lectura? Uno os lo decía, es una manera de enganchar a los jóvenes, ¿no? A través de los videojuegos. Correcto, pues por ejemplo, bueno, yo soy muy interactivo cuando doy clase, vamos a hacer un problema, y problemas aparecen unos personajes que siempre son los mismos. Felipe, Maripuri, Olegario, ¿vale? Eso es así. Y luego, pues, por ejemplo, en Navidades sí que les regalé. Teníamos libros en la editorial míos, claro, no era que regalar el trabajo de otro, y estaban, sí, ¿no? Y tenían un defecto en la cubierta, no se pueden vender, pues es que cuando los hicimos en la cubierta, en el lomo, resulta que ponía otra cosa. Eso no lo puedes vender. Y los teníamos ahí. Da pena deshacerse de ellos y se los regalé. Y bueno, están encantados. Quiero decir que hoy cuando les he dicho que voy a ver a la tele, para ellos, bueno, para ellos somos, no te voy a decir que sus héroes, pero sí que es cierto que se crea una relación muy tienes el profe que además escribe libros de esos que se juegan. Entonces, bueno. Pues vamos a mandarles un saludo a los alumnos. Desde luego, desde luego. Yo, chicos, estamos aquí, estoy aquí con vosotros, por vosotros, y me parece que, bueno, pues cuando nos veamos mañana nos daremos un abrazo, aunque sea así de codo, por la mascarilla, y un beso muy fuerte. Pues un beso y un abrazo también de parte de 7 Magazine, de la 7 de La Rioja. Francisco Tapia Fuentes, gracias por haber estado hoy aquí en 7 Magazine. A vosotros por invitarme. Y ahora nos vamos al cine, de los libros al cine, porque creo que ya nos escucha José Mengoechea. Hola, Josean. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido, tardes. él es el actor de Todas las lunas. Ya este fin de semana en la cartelera. Sí, a partir de mañana viernes ya podemos tener el placer inmenso de volver a las salas y de poder ver esta película. Háblanos de Todas las lunas. Pues mira, Todas las lunas y de Rigustía, que es como se titula en la versión original, es una película de un viaje iniciático de una niña a la que un ángel o un vampiro la convierte para salvarla. Está en los estertores de la muerte, la convierte en vampiro. Esto nos vamos dando cuenta a medida que avanzamos en la película con ella. O sea, el espectador lo descubre con ella. Es ella la conductora de la historia. Y ella hace un viaje al cabo a lo largo de muchísimos años. Empieza en la época carlista, como estáis viendo ahora algunas imágenes. Luego se traslada a principios del siglo pasado y termina la película, bueno, no voy a adelantar mucho, pero bueno, hace un salto de unos 30 años. Y buscando su propio origen, su propio destino, ¿no? Intentando darle sentido y intentando salir de esa condena a la que... Porque ella no quiere ser vampiro, está condenada a ser vampiro, ¿no? No es una película de miedo, es una película fantástica, pero basada mucho en lo humano, ¿no? En lo humano habla de la muerte, habla de lo eterno, de la inmortalidad, ¿no? Y un poco digamos que la idea poética es que bueno, para vivir bien necesitamos morir, si no moriríamos no podríamos vivir. ¿Cómo habéis buscado esas atmósferas? ¿Cuáles han sido las localizaciones de la película para transmitir esa atmósfera sobre lo que decías? Bueno, las localizaciones es un trabajo del que se encarga el equipo de producción junto al director y que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Digamos que todo se ha rodado en el norte de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y bueno, hay
ya tenemos después de bastantes rodajes anteriores, bastantes películas anteriores, conocemos un poco, ¿no?, nuestra tierra. Pero bueno, hay que buscar los espacios concretos que den toda esa atmósfera y que nos sirvan, ¿no?, de marco dramático para dotar a la película de lo que necesita. Aquí las características fueron que el rodaje fue muy duro. Bueno, quizás se ponen a localizar en septiembre cuando hace un tiempo más o menos agradable, y luego empezamos a rodar en invierno debajo de unas lluvias torrenciales y un frío desolador, y bueno, es duro, pero bueno, luego se ve bonito. Háblanos de tu personaje. Mi personaje es Cándido, es un campesino que la niña, como he descrito antes, la niña encuentra en un momento dado y que casi lo adopta como un padre, ¿no?, que ella necesita, ¿no? Desde el punto de vista de la niña, desde el punto de vista de Cándido, de mi personaje, es un campesino, buena gente, que se dedica, bueno, al campo y a sus pocos animales que tiene. Una persona sencilla, pero con muchísimo dolor interior porque perdió a su mujer y a su niña, ¿no?, también. Pero claro, él es una persona muy, muy creyente y bueno, es la educación que él ha recibido y bueno, él quisiera terminar su transcurrir su vida así, sin tener mucha más relación con el entorno, ¿no?, que vender los quesos a los campesinos y ciudadanos cercanos, sus vecinos. Pero en un momento dado aparece este bicho, esta niña, y le cambia la vida completamente, como influyó la propia actriz en el vínculo que desarrollamos ella y yo también. Bueno, José Bengoechea, muchísima suerte en este estreno de Todas las Lunas, este fin de semana en la cartelera. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Centro Comercial Experience Parque Rioja te ha ofrecido la información de cultura y ocio en 7 Magazine. Con Todas las Lunas nos despedimos con este pequeño avance de esta película con la que hablábamos con su actor protagonista, con José Bengoechea. Y ya saben, llega ahora Punto de Encuentro. Santificado sea tu nombre. No quiero morir. No. El día es peligroso. ¿Cómo me curaste? Con un beso. Ahora verás todas las lunas. ¡Nos han encontrado! ¿Qué has hecho? Corre lo más rápido que puedas. ¿Has oído de alguien al que se le haya perdido una niña? ¿Una niña? ¿No tienes nombre? Amaya. Es un nombre bonito, ¿no te parece? He oído que ha ocurrido un milagro. ¿Puedo verlo? ¿Cómo has subido ahí? Las abejas no te han picado. Come. Tú fuiste recortando. Corpus Christi. ¿Qué eres? ¿Un ángel o un demonio? ¿Puede ayudar a un demonio? Devuélveme lo que me quitaste. ¡Fuiste egoísta! No me dejes sola. Siempre estaremos juntas.